Bienvenidas a Tribu. Este es un episodio muy especial porque en cuanto vi a esta invitada dije, tiene que estar aquí en uno de nuestros episodios. Resulta que alrededor de todo este camino que tengo acompañando familias y acompañando maternidades, pues me he encontrado con que muchas veces todo se vuelve un caos cuando intentamos conectar con nuestros hijos y con nuestras hijas. Y esto muchas veces tiene que ver porque hay otra cosa alrededor y no necesariamente porque no sabemos seguir la línea del librito o no sabemos seguir los consejos o las indicaciones de las personas que nos platican sobre crianza, ¿no? Y entonces, en este camino, me he dado cuenta cuando muchas de las mamás a las que acompaño les cae este 20 de que tienen una neurodivergencia o que son neurodivergentes. Entonces, el día de hoy, bueno, pues traigo a este espacio a la maestra Nancy González Gea. Ella es maestra en educación por la Universidad Tecnológica de México. Es diplomada en atención a la diversidad con enfoque en necesidades educativas especiales por problemas de aprendizaje, altas capacidades y conducta, desarrollo de habilidades de pensamiento y competencias socioemocionales. Ella trabaja mindfulness en aula, evaluación educativa, técnicas creativas para mejorar el aprendizaje, desarrollo óptimo del potencial y esto último enfocado al desarrollo de atención de niños y niñas con aptitudes sobresalientes. Más allá de leerles todo este currículum tan impresionante que ella tiene, me gustaría mucho que ella se presente y que nos cuente cómo es que llega a este mundo de la neurodiversidad. Claro que Nancy. sí, muchas gracias. Mira, pues precisamente fue mi hijo mayor el que me trajo a este mundo. Él fue identificado cuando tenía 7 años por altas capacidades. Previamente le habían dado un mal diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Fue un mal diagnóstico, lo quisieron medicar, yo me negué porque yo no veía muchas cosas que se supone que deberían entrar dentro del campo del TDAH. Entonces, pues seguí buscando hasta que finalmente encontré el lugar correcto para que lo identificaran. Resultó que no tenía TDAH, sino era todo el tema de las altas capacidades. Y entonces ahí fue cuando empecé mi especialización en el tema precisamente. Y hablando de las mamás que llegan también al tema de neurodivergencia por ellas, para ellas mismas, pues a mí me pasó eso justamente. Después de que lo identificaron a él, empecé a ver que había muchas cosas que cuadraban conmigo, que yo no tenía explicación, yo no sabía cómo nombrarlas, no sabía de dónde venían o por qué pasaban. Y cuando empecé a estudiar más a profundidad el tema, fue que pedí también una evaluación para mí y me di cuenta de que también yo tengo altas capacidades. Entonces aquí entramos al tema precisamente de la neurodivergencia, porque en algunas ocasiones se piensa que neurodivergencia es solamente aquello que tiene que ver con trastornos. Y bueno, ahora sabemos que le han llamado trastornos, le han llamado condiciones. Se le llama neurodivergencia porque se sale de lo que se considera la norma, lo que se considera el promedio, lo que se considera que pues tiene la mayor parte de las personas o cómo funciona la mayor parte de las personas. Y a través de los años también me he dedicado y ya he entrado un poco más en este tema de la doble excepcionalidad. Esto significa que hay altas capacidades más alguna otra condición. Y aquí es donde entramos justamente con aquello que conocemos como TDAH, como el trastorno del espectro autista, por ejemplo, el TEA, como el trastorno posicionista desafiante, como el trastorno bipolar, o también discapacidades de cualquier tipo, o también problemas de aprendizaje como dislexia, disgrafía, dislalia. Eh, Cuando las capacidades en el cerebro, sobre todo hablando de los peques, el, pues salen del promedio, están por arriba, hay talentos, hay habilidades que son, que muestran un desarrollo superior al promedio, pero también hay alguna otra condición que posiblemente esté enmascarada por las altas capacidades o posiblemente estén pues trabajando a la par
y entonces eso hace que algunos diagnósticos o algunas características se confundan. Ujú. Entonces, pues por ahí fue que empecé todo. Digo, esto es así como que un pequeño resumen de todo lo que yo he podido estudiar a lo largo de los años. Ya son muchos años con esto. Tengo, desde que empecé mi especialización, son 21 años ya, de que trabajo con familias. Estoy próxima a cumplir los 18 años en septiembre. Entonces, pues sí, ya son muchos casos que he visto precisamente con lo que comentas, cuando los peques presentan alguna condición y resulta que mamá o papá se identifican y entonces, pues también ahí sale que a lo mejor nunca fueron identificados de niños y entonces presentan también alguna de tantas neurodivergencias. Ujú. Sí, y es que de repente es como, me estoy mirando, me estoy reflejando en mi hijo, en mi hija, ya le hicieron un diagnóstico a ella o a él, y de repente yo encajo en muchas de las cosas que ya le están diagnosticando, ¿no? Y entonces es un poco, yo lo veo, ¿no? Como un poco que, se abre una luz en el camino, porque Así es. entonces ya sé qué está pasando conmigo, ya no soy como esa que tiene que estar en hipervigilancia todo el tiempo, porque ahora ya entiendo qué sucede, ¿no? Y me gustaría primero, arrancando así como desde cero, que nos platiques, digo, ya hablaste un poquito de la neurodivergencia como tal, pero hay tres conceptos básicos que a mí me gustaría como reconocer en este mundo, ¿no? Que sería la neurodivergencia, la neurodiversidad y la neurotipicidad, que sería como, pues esto que estás platicando antes, ¿no? Pero, ¿qué son cada una de estas cosas? Mira, en el caso de la neurodivergencia y la neurodiversidad son sinónimo, porque aquí Ujú. a lo que nos enfrentamos es que dependiendo del idioma, es que hay diferentes traducciones, o sea, nosotros tenemos diferentes traducciones. De acuerdo con algunos especialistas en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, puede llamarse neurodiversidad o puede llamarse neurodivergencia, Ok. pero a final de cuentas se refiere a lo mismo, a aquello que sale de lo que consideramos promedio. No, y esto sí lo quiero aclarar muy puntualmente, no es correcto utilizar la palabra normal porque la normalidad es algo muy subjetivo. Normal para quién, en qué contexto, cómo. Entonces, no vamos a hablar de normalidad, vamos a hablar de promedio. La mayoría de las personas funcionan de cierta manera y el cerebro está, eh, pues nace de cierta manera para funcionar de esa forma. Eso es a lo que nosotros llamamos neurotípico. ¿Por qué? Porque está dentro del promedio, porque es una mayoría. Ujú. ¿Qué es lo que llamamos neurodiversidad? Cuando el cerebro funciona de una manera distinta y se distingue de ese promedio. Pero, pues a final de cuentas el término es similar, o sea, pues podríamos llamarle sinónimo. Ujú. Divergente, si nosotros nos vamos a la definición de divergente, vamos a ver que se trata de algo que sale de lo común, que sale del promedio, que sale de aquello que se considera como, pues, general. Del estereotipo. Más que del estereotipo, más bien de cómo regularmente se Ujú. presenta un comportamiento o una característica. Ok. Por eso es que también se habla mucho de pensamiento divergente cuando hablamos de salir Ujú. de lo superficial, de salir de lo que todo el mundo conoce, y entonces nos vamos a otras cosas que son originales, que ya no son tan comunes. Y entonces, si trasladamos eso a la neurodivergencia, pues estamos hablando precisamente de eso, cosas que salen del promedio en cuanto al funcionamiento cerebral. Ujú. Ahora, algunas de estas neurodivergencias o neurodiversidades tienen que ver con ciertos funcionamientos distintos del cerebro a la hora de producir químicos o de no producirlos, porque pues esto tiene que ver precisamente con el tema del el equilibrio químico que todos eh, necesitamos en nuestro cerebro para funcionar de cierta manera. Y en otros casos, por ejemplo, en el tema de las altas capacidades, estamos hablando de que la conformación física, neurológica y biológica del cerebro es distinta.
Hasta hace algunos años se pensaba en un constructo psicológico, esto es, una serie de comportamientos que nos imaginamos que viene de ciertas cosas y describimos de cierta manera de acuerdo con la comparación que se hace con comportamientos típicos o comportamientos promedio. Pero ahora ya se sabe, a través precisamente de estudios neurológicos muy serios, que se han replicado en diferentes partes del mundo, que el cerebro, la conformación física del cerebro es distinta. Hay diferencia en el tamaño de los lóbulos, hay diferencia en la cantidad de mielina y de sustancia blanca, hay diferencia en el comportamiento del hipotálamo y de la amígdala. Entonces, esta diferencia viene también por diferencias en los tamaños y en las conformaciones. Mm. Y ahí es donde nos damos cuenta de que efectivamente son cerebros que salen de la norma. Por eso es que hay personas neurotípicas, que son las que están dentro del promedio, y personas neurodiversas o neurodivergentes, que son las que tienen una conformación o un comportamiento del cerebro distinto. Diferente. Oye, Nancy, por ejemplo, estás hablando de esta parte que es física. eh, no todas las neurodivergencias se ven así en este nivel físico, solo altas capacidades. En el caso de las altas capacidades, esto es lo que nos ha llevado a estas conclusiones, nos han llevado a los estudios que Ujú. se han hecho. Ok. Son estudios muy serios que han abarcado tomografías, que abarcan resonancias magnéticas, que abarcan análisis de comportamientos. eh, Mientras se está tomando la resonancia, se hace que se miden algunos comportamientos, algunas eh, la actividad del cerebro, pero también se ha tomado en cuenta estudios fisiológicos en donde, pues ya con la tecnología nueva que hay, se puede saber las diferencias, precisamente como te comentaba, en cuanto a tamaño, Ujú, en cuanto a qué área cubren ciertas estructuras cerebrales en comparación con personas neurotípicas. ujú. Ahora, en cuanto a otro tipo de diversidades, todavía hay mucho que estudiar, mucho, porque no se puede decir que ya sabemos todo. Por ejemplo, este tema del TDAH que es tan controversial, en el que muchos expertos incluso dicen que no existe, otros afirman que sí, y en algunos casos, bueno, se ha comprobado que hay diferencias en el tema de los químicos en el cerebro, Ujú. que incluso se habla de los cambios de alimentación, cómo pueden influir los cambios de alimentación, cómo puede influir el tema de terapias conductuales, precisamente para poder, a través de la conducta y a través de ciertos hábitos, producir o estimular la producción de ciertos químicos en el cerebro. Ujú. Esto, desde mi punto de vista, todavía es incipiente, todavía hay muchísimo que tenemos que comprobar y que investigar, pero hasta donde se sabe por el momento, esta diferencia fisiológica, o sea, en estructuras, solamente la encontramos en las altas capacidades. Ok. Y en otro tipo de condiciones, lo que encontramos son temas de diferencias en el equilibrio químico. Ok, va, muchas gracias. Yo sé, dentro de toda mi ignorancia, yo conozco que muchos de los estudios, no solo de este tipo de situaciones, sino en general de estudios médicos y estudios en general, solo se hacen a hombres, ¿no? O sea, como esta media está tomada por hombres o considerada para hombres. ¿Qué hay de las mujeres en todo este tema? ¿Qué conoces tú de cómo es el estudio hacia la mujer? Mira, todavía hasta hace unas décadas sí era mucho más frecuente que los estudios, incluso estudios longitudinales en el que se hablaba de seguimiento de muchos años para observar comportamientos, observar cambios y sacar conclusiones de acuerdo con lo que se estaba observando, se utilizaba más a hombres precisamente para hacerlo. Aquí hay un asunto cultural muy importante, porque los investigadores no necesariamente están escogiendo hombres, sino que muchas veces piden voluntarios
y los que llegan son hombres. Ujú. Aquí nos vamos a meter en un tema muy interesante porque si nos ponemos a investigar por qué las mujeres no se prestan como voluntarias para este tipo de cosas, vamos a encontrar que aquellas que son madres prefieren estar en casa con sus hijos que Claro, ir a hacer un estudio siendo voluntarias, en quién sabe cuántas horas las van a tener metidas en un laboratorio, estamos porque tienen ocupadas cosas que criando. hacer. Exactamente, exactamente. Sí. Y hablando de las nuevas generaciones, cuando estamos hablando, bueno, nuevas generaciones a partir del 2000 hacia acá, estamos hablando de mujeres que muchas de ellas pues ya no están tan interesadas en la maternidad, hay muchas que empiezan a pensar más en el desarrollo de sus profesiones y demás, y de pronto ven este tipo de investigaciones como sin sentido, o sea, como para qué voy, o sea, no tiene ningún chiste, como que me da, como que me deja, pues nada, entonces no me interesa. Y seguimos viendo que hay más varones que mujeres en este tipo de estudios. Ahora, en cuanto a la identificación de las neurodiversidades, pues aquí tenemos también otro tema igualmente ligado al tema cultural. Normalmente, por ejemplo, si hablamos específicamente del caso de altas capacidades, llegamos en el 90% de las veces a evaluar a un peque porque tiene un comportamiento disruptivo, porque tiene un tema emocional, porque es muy impulsivo, porque se está portando mal en la escuela y hay muchas quejas de los maestros. Y entonces por ahí llegamos, ok, fíjate que lo que sucede es que el chico está frustrado, está aburrido, está harto de recibir lo mismo todo el tiempo, no hay nada que lo motive y por eso empieza a portarse mal. No que justifiquemos el comportamiento, sino que estamos encontrando la causa de, Ujú. pero es por eso. ¿Qué es lo que pasa con las niñas? Las niñas tienen tendencia a camuflarse. O sea, no estoy de acuerdo, estoy igual de aburrida, pero me mantengo con un perfil bajo. No hago aspavientos, no digo nada. Claro, a lo mejor en casa llego y exploto, porque eso, nos han tocado muchos casos así, en el que las chicas tienen un comportamiento muy impulsivo, muy explosivo en casa, porque ahí es donde sacan toda la frustración que tienen en la escuela. Pero cuando nosotros vamos a hablar con los maestros, nos dicen, ay, no, si se porta súper bien la niña, no, y no, pues no hace nada extraordinario, ¿eh? O sea, no la vemos como que sepa más que los otros, o como que aprenda más rápido, pues no, o sea, está trabajando a la par que todos los demás. ¿Por qué? Porque culturalmente estamos acostumbradas a que nosotras calladitas y lo que tenemos que hacer y se acabó. Calladitas son más bonitas. Desafortunadamente, exacto. Desafortunadamente, incluso en familias que no tienen este pensamiento, en familias que no inculcan esto a las niñas, se ve el comportamiento de las niñas así. ¿Por qué? Porque ellas siguen el patrón que ven en otros en la escuela. Claro. A ver, yo ya sé leer, o sea, tengo 4 años y yo ya sé leer, pero todos los demás no saben leer. Pues entonces hago como que no sé leer. Y entonces, pues me pongo al A, E, I, O, U y me pongo a la sílaba y me pongo a hacer lo mismo que los demás y pues así no pasa nada, o sea, así me mantengo igualito que todos los demás. Entonces, eso hace que sea más complicado identificar a las niñas que tienen altas capacidades. Ujú. Sí hay una subidentificación de niñas. De hecho, en algunos países ya hay programas en los que cuando se identifica a un varón y él tiene una hermana, ya sea mayor o menor, por protocolo se tiene que evaluar también a las hermanas para saber si tienen altas capacidades o no. Sorprendentemente, resulta que hay un porcentaje altísimo, mayor al 90%, de casos en los que las hermanas también tienen altas capacidades, pero nunca fueron identificadas, nunca, los maestros nunca se dieron cuenta. A lo mejor incluso papá y mamá, pues no, o sea, pues es como es diferente al otro, o sea, porque el otro brinca y salta y hace y, o sea, se nota, ¿no? Pero Ujú. ella no, pues ella es muy tranquila y ella pues ahí va y pues no, simplemente no nos hemos dado cuenta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el TDAH? También hay estadísticas en las que se refleja que hay menos identificación en mujeres, porque son más
eh, adaptables, o sea, en general, la mujer es más adaptable y oculta más ciertas cosas que puede tener. Entonces, igual, cuando llegan a la edad adulta, a lo mejor a través de los peques, porque hay algunos comportamientos o algo que llama la atención, se llevan a evaluar y resulta que pues es que yo así era cuando era niña y yo he estado lidiando con esto toda mi vida y esto me ha costado trabajo y entonces empezamos a atar cabos y nos damos cuenta de que pues mamá a lo mejor también tenía alguna condición, alguna neurodiversidad Ujú. y no había sido evaluada Diagnosticada. Ajá. porque, pues simplemente porque, pues no, o sea, híjole, soy muy floja, o sea, a lo mejor sí yo estoy mal porque soy muy floja, o a lo mejor yo Desorganizada. estoy mal porque soy, exacto, soy muy desorganizada. No, híjole, lo que pasa es que yo soy súper distraída, pero pues no pasa nada, o sea, yo me organizo y yo hago lo que sea necesario, pero realmente nunca relacionamos eso con que a lo mejor tenemos alguna otra cosa. Incluso en el tema de los errores de diagnóstico, porque puede ser que una mamá tenga altas capacidades, pero como digo, qué bonito que el internet nos dé mucha información y que podamos acceder tan fácil a ella, pero la cara oscura es que pues cualquier persona con una computadora puede hacer un blog y escribir lo que se le antoje sin necesidad de ser especialista en el tema. Claro. Y entonces empezamos a ver listas de características. Ah, no, pues seguramente tengo TEA. Ah, no, pues seguramente tengo TDAH. O mi hijo tiene TDAH. O mi hijo tiene TEA. ¿Y qué sucede? Que realmente no tiene ni uno ni otro, sino que son comportamientos que quizá tengan que ver con las altas capacidades. Mm. O a lo mejor tiene las dos condiciones y entonces habría que actuar en consecuencia. O a lo mejor yo, mamá, también tengo las dos condiciones y por eso es que me pasa lo que me pasa. Por eso es que mi comportamiento, por eso es que mi característica, por eso es que un rasgo de mi personalidad es. Y ahí es donde nos damos cuenta de que pues no hay una identificación correcta. Lo ideal sería que todo se pudiera identificar desde la primera infancia para poder avanzar y poder trabajar con los peques. Ojo, en el caso del TDAH no se puede identificar en la primera infancia. La primera infancia está considerada más o menos hasta los 5 o 6 años. Precisamente porque los niños pueden ser muy inquietos y pueden distraerse fácilmente con cualquier cosa porque todo les interesa, porque son curiosos, porque en general esa es la naturaleza de un niño. Entonces, hay cosas que no se pueden identificar correctamente en el TDAH antes de cumplir los 7 años. Entonces, eso también es importante aclararlo porque sí es importante una identificación temprana y trabajar con eso, pero también es importante hacerlo a la edad adecuada, de acuerdo con cada una de las características o de los rasgos o de lo que se está buscando en cada una de estas condiciones. Porque he visto desafortunadamente niños que a los que les han etiquetado con TDAH desde los 4 años y ya a esa edad los quieren medicar Claro. cuando no lo necesitan. Entonces, esto también es muy importante. Ah, y en cuanto a mamá, pues sí, o sea, desafortunadamente a lo mejor mamá estuvo con ciertos rasgos, con ciertas características de cualquier neurodivergencia desde muy pequeña, pero o se dejaron de lado por cuestiones culturales o ella misma las escondió, las enmascaró y resulta que sí, es verdad, la identificación en general en mujeres es todavía muy baja. Ujú. Yo conozco a muchas mujeres que, que, que tienen alguna, y esta es una pregunta que te quiero hacer, es, ¿tienen neurodivergencia o viven con neurodivergencia? ¿Cómo se dice? No sé. Esto también es un poco polémico Ajá. porque ah, algunas personas piensan que tener alguna neurodivergencia no los define. Yo no estoy de acuerdo con eso porque cualquier cosa que suceda en nuestro cerebro incide ya sea en nuestro comportamiento, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en lo que sentimos, en cómo percibimos las cosas, cómo vemos el mundo. No es lo mismo
una persona que tiene un problema de integración sensorial, que esto se puede presentar en cualquier neurodiversidad, no es necesariamente en el TEA, porque también esto se piensa Ujú. mucho, ¿no? De que cuando tienes un problema sensorial, seguro es TEA. No, claro que no. Se puede presentar en cualquier neurodiversidad e incluso personas neurotípicas pueden tener algún problema de Ujú. integración sensorial. Pero bueno, hablando específicamente de este caso, no es lo mismo cuando, por ejemplo, tienes un problema por el ruido, donde tú estás en un centro comercial y el ruido de la gente y el bullicio te sobreestimula y eso incide inmediatamente en tu área emocional porque es una respuesta emocional la que vas a tener ante eso y a lo mejor te vas a poner de malas y pues no vas a poder ir a comprar o no vas a poder ir a estar con la familia porque todo eso te abruma y te hace sentir mal. Que a una persona que no tiene esto y pues felizmente está muy contenta en el centro comercial, haciendo compras o yendo a la de comidas y llevando a los niños a los juegos y no pasa nada. O sea, entonces quiere decir que lo que somos y la forma como funciona nuestro cerebro sí tiene que ver con la construcción de nuestra personalidad, con el desarrollo que tenemos como personas, con la evolución que tenemos como personas, porque puede ser que algunos tengan que aprender a gestionar algunas cosas que para otros pues no tienen la menor Exacto. importancia. Entonces, definitivamente para mí sí es el ser, tiene que Ujú. ver con el ser. Yo soy una persona tal. Ya. ¿Tiene esto algo de malo? No, y es que también yo creo que esta confusión o esta polémica viene porque en muchos casos se da una connotación negativa. Como un estigma, ¿no? Un estigma, exacto. Exacto. O sea, el que yo diga que tengo TDAH, híjole, me pone como una persona mal. O sea, estoy mal de mi cabeza, tengo problemas. Y a veces así lo asumo, tengo problemas. Pues no, simplemente es un rasgo más de todas las características diferentes que podemos tener los seres humanos como seres humanos, porque por eso somos seres humanos, porque todos somos distintos. Pues esto es un rasgo más. O sea, a mí me tocó ese rasgo, como a ti te tocó tener ojos azules, como al otro le tocó medir 1,20 y al de junto le tocó medir 1,95. O sea, Totalmente. realmente son cosas que tenemos que asumir como naturales y eso, bueno, aquí también tiene que ver mucho el tema social, porque muchas veces este es el problema justamente, la incomprensión, la falta de tolerancia, la falta de empatía del entorno, que me mande ese mensaje negativo y entonces por eso no me gusta decir que soy, Ujú. sino que tengo, y fíjate, hablando justamente de términos, antes hablabas de minusválidos, por ejemplo. No, es que no son menos válidos, hay que decirles de otra manera. Personas con discapacidad. Bueno, es que tampoco son discapaces, o sea, no es que tengan una discapacidad, tienen capacidades diferentes. ¿Por qué? Pues precisamente por todas las connotaciones negativas que se le dan a las palabras. Ujú. Y entonces hay que estar cuidando para no ofender, para no darle un mensaje equivocado a las personas, a las familias, a los peques, aunque lo ideal, claro, en un mundo ideal que no existe, pero que sería lo mejor, sería que, pues, independientemente de cómo se nombraran las cosas, la gente entendiera que no son extraterrestres, que no venimos Que de somos un mundo diferentes raro. todos. Exacto, simplemente somos diferentes y bueno, a nosotros nos tocó ser con la diferencia a otros con la diferencia B, a otros con la diferencia C, a lo mejor a otros con diferencias combinadas, no sé, o sea, Y que estas tan diferencias nos dan, perdón, Nancy, como que estas diferencias nos dan diferentes necesidades, ¿no? Y exactamente, justo ahí era mi pregunta, o sea, como esto que yo te quería platicar, ¿no? Entiendo que a los niños desde chiquitos, o sea, pueden sacar como todas estas necesidades y las sacan desde conducta disruptiva. Y las niñas empiezan a atravesar algo, pero más interno, porque empiezan a sobrevivir con todas estas así es. necesidades, pero desde una organización interna. Y entonces llegan a ser mamás, muchas de estas niñas llegan a ser mamás con esta organización interna
necesaria para cubrir y poderse adaptar al mundo, ¿no? Digo, no digo que eso no le pase a los hombres, pero en este caso quiero dedicarme a las mamás. Entonces, por ejemplo, en esta dinámica de ser mamá, de por sí es bien complicado ser mamá. Y Claro. entonces súmale toda esta diferencia, ¿no? Que existe adentro para poder encajar a un mundo que no está hecho para personas neurodiversas y que entonces empiezan como estas complicaciones de la maternidad, porque si de por sí es complicada, cuando tenemos una neurodiversidad o cuando somos neurodivergentes, puede resultar más complicado. ¿Esto es real? Sí, es real porque primero, insisto, en el mundo ideal, aunque bueno, esto sí se puede hacer en la realidad. Necesitamos resolver nosotras, necesitamos solucionar nosotras, necesitamos sanar nosotras para poder tener una maternidad objetiva. No quiero decir positiva porque tampoco quiero irme al otro extremo de que todo va a ser bonito. No, o Ujú, sea, va a seguir habiendo problemas y va a seguir habiendo conflictos y bloqueos y muchas cosas, pero lo vamos a ver de una manera diferente, de una manera más propositiva, más asertiva, porque es verdad que cuando no somos identificadas en general con cualquier neurodiversidad desde pequeñas, esto incide mucho en el área emocional. Hay muchas personas que pueden tener depresión, que pueden desarrollar ansiedad, que pueden incluso necesitar medicación porque no han encontrado respuestas, porque se sienten culpables, porque sienten la presión del entorno. Esto que acabas de decir de que somos sobrevivientes, pues sí tenemos que resolver como sea. Tengas el problema que tengas, tienes que ver cómo resuelves porque no hay otra. Pero dentro de todo ese proceso, pues sales dañado, sales golpeado y al momento de resolver, de gestionar emocionalmente, pues no todos tienen naturalmente la capacidad para poder hacerlo. Necesitan ayuda, pero ¿qué pasa? Pues es que si no sé, ni siquiera yo misma reconozco qué es lo que me pasa, pues cómo voy a pedir ayuda, a quién, cómo, de dónde. Y entonces ahí es justamente donde se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro peque también es neurodivergente, resulta que él tampoco encaja en los cánones del comportamiento que te dicen los libros de cómo deben ser los niños, y entonces dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Si no sé qué hacer conmigo, pues ¿cómo, qué voy a hacer con mi peque? ujú, Y ahí es precisamente donde entra la importancia del autoconocimiento. Justamente a esto quería llegar desde un principio, porque el poder reconocer en nosotros la neurodivergencia, el poder reconocer qué es lo que pasa realmente, por qué somos como somos, de dónde viene y qué es lo que explica las cosas que nos pasan, las cosas que experimentamos. El autoconocimiento es lo que nos va a llevar a saber resolver y a poder ponerle solución y a poder ser resilientes, a poder superar todo eso que a lo mejor venimos arrastrando desde nuestra infancia, y una vez resolviendo eso, una vez superando eso, pues entonces ahora sí, ya sé qué voy a hacer con mi peque, ya sé cómo le voy a ayudar, ya sé, lo voy a comprender, voy a entender qué es lo que sucede y con base en eso lo voy a apoyar para que él pues no pase lo mismo que nosotros, porque al final de ujú. cuentas eso es lo que quisiéramos evitar. Y que también, paradójicamente, nos pone una carga extra porque en muchas ocasiones, y a mí me ha sucedido con las evaluaciones que yo hago de los peques, hablo con las mamás y la mamá se siente totalmente culpable de lo que está pasando con el peque. Es que yo no he sido una buena mamá, es que yo me he equivocado, es que yo le he hecho daño, es que yo, no, a ver, espérame, es que a ti nadie te ha dicho qué hacer, es que a ti nadie te ha dado información, es que tú no sabes o sea, ciertas cosas que deberían ser naturales y que deberían estar más a la mano, pero pues que desgraciadamente no tenemos de manera tan fácil y tan sencilla, ¿no? Y entonces, pues sí, tenemos como esa presión como mamás, pues es que yo soy la responsable de siempre, pues entonces, si mi peque está pasando por alguna situación, yo soy la culpable y realmente no es así. El verdadero problema es que no nos han enseñado, no nos han informado
y cuando buscamos información llegamos a cosas medio buenas, informaciones a medias o informaciones muy equivocadas, Ujú. muy estereotipadas, con muchos mitos que pues nos ponen peor a final de cuentas. Entonces ahí sí es cuando se complica muchísimo el tema. Y en este caso, lo primero es ir a la introspección, a nosotros mismos. Obviamente por temas culturales, porque, insisto, o sea, si algo te pasa es que tú tienes la culpa, no es el entorno, no es que no te hayan dicho, no es que te hayan tratado mal, no, no, tú tienes la culpa. Entonces, tenemos que quitarnos primero esa idea de la cabeza y después empezar a buscar, pero no precisamente con el tema de que, ay, quiero saber en qué me equivoqué, no, sino, a ver, voy a buscarle para saber exactamente qué pasa conmigo, con base en eso, resolver y entonces ahora sí, vamos al siguiente paso que es mi peque. Entonces, sí, es verdad que el mundo en general, y como tú dijiste, un mundo hecho pues por neurotípicos, mira, desafortunadamente esto también es cierto, somos como raza humana, somos muy egocéntricos. En general, pensamos mucho en nosotros y no en los demás. Entonces, eso hace que haya poca empatía, haya poca comprensión y toda esa presión del entorno cuando somos neurodivergentes o neurodiversos, pues obviamente nos pone en la situación de algo está mal conmigo. Ujú. Y eso es lo que provoca precisamente problemas cuando somos mamás y algo está pasando con el peque, pues no, lo primero que pensamos no es, a lo mejor tiene alguna condición o a lo mejor tiene algo en lo que lo puedo ayudar, no, sino en qué estoy fallando, Claro, qué ¿qué estoy estoy haciendo haciendo yo mal? o qué no estoy haciendo yo, en qué me estoy equivocando. Mamás que me dicen, oye, y todo esto que ha pasado, ¿lo va a marcar para toda su vida? ¿Le va a provocar problemas? No, tampoco vamos a pensar así, porque afortunadamente cuando empezamos a trabajar con los peques se puede solucionar cualquier cosa, tiene solución. Como dicen, todo tiene solución menos la muerte. A final de cuentas, siempre hay una solución, pero nuestra tendencia como mujeres mamás, es eso. Yo me equivoqué, yo lo estoy haciendo mal, es mi culpa y algo le va a pasar y ya le eché a perder la vida porque no hice o porque sí hice. Claro, y Y eso fíjate también que es cultural. esto totalmente, pero también te voy a decir, me parece como visualizar muchos ejemplos y muchos casos en donde también la misma neurodivergencia de mamá me hace acrecentar estos pensamientos y estos sentimientos, ¿cierto? Así Porque es, entonces tengo tanta ansiedad por esto que estoy enterándome de mi hijo y entonces pum, 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 me voy hasta quién sabe dónde con todos estos pensamientos, ¿no? así es. Y Ajá. mira, me ha tocado justamente mamitas que, por ejemplo, yo entrego un informe de evaluación y me dicen, híjole, pero ¿cómo me voy a organizar? Voy a contratar a alguien que me ayude para organizar todo lo que tengo que hacer con él porque tengo que atenderlo aquí, acá y allá. No, a ver, espérame. Esto que los detalles de cómo funciona tu peque y el conocimiento que ahora tienes de él, lo que te va a ayudar es a saber por dónde ir. Pero eso no quiere decir que te estreses porque tienes que hacer esto y aquello y lo demás allá. No. O sea, vamos a dejarlo fluir porque lo más importante es que ahora ya sabes qué es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando evaluamos a un adulto? Lo mismo. Ahora ya le puedes poner nombre, ya puedes encajar piezas, ya puedes saber de dónde vienen las cosas. Entonces, ahora hay que verlo de una manera más objetiva. Pero lo que dices es cierto. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de la sobreexcitabilidad emocional, esto de las sobreexcitabilidades fue estudiado por un psicólogo, psiquiatra y educador polaco desde el siglo pasado, que se llama Kazimierz Dabrowski. Él no lo estudió específicamente en el caso de las altas capacidades, pero se dio cuenta de que las personas con altas capacidades lo presentaban con más frecuencia que las neurotípicas. También en una persona neurotípica puede suceder esto de las sobreexcitabilidades, que es una sensibilidad más alta ante ciertas cosas. Puede ser en el área emocional,
puede ser en el área motriz, la necesidad urgente de movimiento, y esto es Ujú, lo que puede confundirse con hiperactividad en el caso del TDAH. Puede ser en la parte intelectual, cuando hay mucho interés por aprender y se vuelve a veces incluso hasta una obsesión el estar aprendiendo y leyendo, investigando, etcétera. La parte imaginativa, que también puede confundirse con el TDA, con el tema de la distracción y la inatención, que no necesariamente es eso, y la parte sensorial. Entonces, cuando tenemos una sobreexcitabilidad emocional, significa que todas las emociones que vamos a experimentar se convierten en una montaña. O sea, cualquier cosita que para otras personas pueden ser insignificantes, para nosotros son wow, o sea, es así como cielos, y me estresan, me ponen ansioso y me provocan emociones intensas y además profundas y duraderas. ¿Y qué es lo que provoca esto? Pues que empecemos a sobrepensar. Porque, híjole, a lo mejor la vecina bien intencionada me dijo, es que tienes que disciplinar más a tu hijo, porque el peque es muy inquieto, porque pues a lo mejor el peque tiene sobreexcitabilidad psicomotriz y necesita mucho moverse. No es que tenga una patología, sino que su cerebro necesita el movimiento para estimularse, y como no se está quieto y a la vecina ya le cayó gordo porque estamos en la fila y él no se está en paz, vos necesitas educarlo más mejor, ¿eh? disciplina. Y entonces, híjole, ¿qué estoy haciendo mal? Y a lo mejor sí, ¿qué tal si le estoy haciendo daño? ¿Y qué tal si debo ser más dura? Pero es que si soy más dura, a él le duele. Si le hablo feo, él se pone a llorar. Entonces, pero la señora tiene razón, porque los niños no deberían ser así. Y entonces nos empezamos a hacer un montón de ideas que vienen precisamente por esa forma de ver el mundo, esa forma de percibir las cosas. Y nos metemos en un círculo vicioso. Entre más pensamos, más mal nos sentimos, y entre más mal nos sentimos, más pensamos, y Ujú, entonces no podemos salir de ahí. claro, Tienes toda la razón. El tema, por eso te comentaba yo hace rato que somos neurodivergentes. No tenemos, somos, claro. porque incide, ¿sí? Si no tenemos esa sobreexcitabilidad emocional, si no tenemos esa característica de sobrepensar, pues lo que te diga la vecina se te va a resbalar y, ay, sí, vecina, ajá, ok. Y ya, no pasa nada, tú estás bien y estás tranquila. Pero cuando no, ahí es donde viene el problema. Cómo gestionar mis pensamientos, cómo gestionar lo que estoy sintiendo, las emociones que los pensamientos me provocan, para no caer en ansiedad, para no caer en depresión, para no caer en estrés crónico. ¿Qué es lo que tengo que hacer con eso? Pero Ujú. ahí vas a llegar cuando ya te conoces, cuando ya sabes, ok, lo que pasa es que mi sobreexcitabilidad emocional me hace ser así, entonces voy a adquirir herramientas para poder gestionar. Para Pero trabajar antes de esto, eso, claro. pues estás loca, eres una exagerada, tienes problemas emocionales, eres una bipolar, o sea, que Sí, tampoco el y entorno, todos con sí, contextos negativos, ¿no? O sea, todos con una exactamente. etiqueta negativa, por supuesto. Y ahorita que estás hablando como del autoconocimiento, me parece bien importante mencionar esto porque estamos revolviendo mucho de que hijos o hijas con neurodiversos o mamás neurodiversas, ¿no? Siempre o casi siempre, o dime en qué escala, es una hija o un hijo neurodiverso y su mamá es neurodiversa también. Mira, sobre eso no tenemos una estadística Ok. específica, no hay, pero sí es verdad que la parte hereditaria tiene mucho que ver. En cualquier, es que mira, también tenemos que comprender que la neurodiversidad es como cualquier otra cosa genética, o sea, como el color de pelo, como los ojos, como la estatura, como la complexión, o sea, todo se hereda de alguna manera. Hasta el momento, en ninguna condición de neurodivergencia sabemos exactamente qué genes están involucrados. Hay algunas aproximaciones, hay algunas investigaciones que ya apuntan hacia ciertas cosas, sobre todo en el caso del TDAH y el TEA, pero hay otras condiciones que pues están muy inexploradas y no sabemos. En el caso de las altas capacidades hay tantas cosas involucradas que todavía es imposible saber qué genes están involucrados.
pero sí es verdad que vemos una gran incidencia en el componente hereditario. Ahora, en las altas capacidades, que es el tema en el que estoy más capacitada, yo te puedo decir que por experiencia profesional y en contraste con pláticas que tengo con colegas y con otras personas especialistas en el tema, no hay mucha diferencia entre que sea mamá o que sea papá el que tenga Ujú, altas capacidades. Ahí no la hay. O ujú, sea, digo, a mí, si yo te mostrara una estadística de cientos de casos que ya he revisado hasta este momento, en todos estos años de trabajo, yo te puedo decir que hay mucho equilibrio. O sea, y puede ser que sea mamá, puede ser que sea papá, o puede ser que sean los dos, incluso puede ser que no sea ninguno, sino ujú. que haya un tío, que haya un abuelo, que haya un bisabuelo. O sea, ya cuando nos vamos más para atrás, empezamos a rascarle y nos encontramos que puede ser un gen recesivo Que viene de otro o lado. muchos genes recesivos, porque hay Ujú, muchas cosas involucradas. Entonces, realmente en ese tema no hay una incidencia como tal, o sea, no hay una estadística que nos pueda ujú. decir sí o no es más tema de mamá, no, no la hay, pero sí es verdad que, pues en este caso, digo, ya entrando a cuestiones de sugerencias, si a la primera que yo veo que más o menos me cuadra algo y que yo me acuerdo que cuando era niña así era y que yo me acuerdo que me pasó aquello, más vale confirmar porque, insisto, es un tema de autoconocimiento que nos puede resolver muchas cosas porque se trata de calidad de vida. Y sanar, ¿no? O sea, sanar Sanar, como toda esta historia también. exactamente. Ujú. Sí, y sobre todo te preguntaba porque me parece como muy fuerte reconocer que muchos de estos diagnósticos de personas adultas o de mujeres adultas empiezan a verse a partir de que llevo a diagnosticar a mi hija o a mi hijo, ¿no? O sea, antes, pues yo no lo veía, no lo reconocía en mí, pero ahora estoy viendo a mi hija o a mi hijo con estas situaciones y entonces me reconozco yo también ahí. ¿Cómo quiere decir que estuvimos dormidas un montón de tiempo sobreviviendo en Así es. sobre esto, ¿no? Y bueno, ahora justo con esta parte ya para ir cerrando, porque yo podría estar aquí hablando contigo todo el día, pero para ir cerrando, algo bien importante en la crianza o esta premisa principal en la crianza es esto de conecta con tu hijo, primero conexión y después corrección, todas estas cosas, ¿no? Y hace ratito tú mencionabas algo bien importante, en donde pues todas las cosas que yo puedo sentir o todas las cosas que me pueden impactar, estímulos y en general, hacen que yo tenga una reacción diferente, ¿no? ¿Qué pasa con esto cuando la recomendación general es conecta, vincúlate, siente a tu hijo? Y cuando existe esta cosa que me impide conectarme con mi hijo. Mira, aquí vamos a volver al tema del autoconocimiento. Primero necesitamos saber qué es lo que estamos sintiendo y por qué, y con base en eso saber cómo lo vamos a poder gestionar. Y justamente me han tocado casos así, en los que, por ejemplo, mamá tiene un problema con el ruido, tiene un tema sensorial, a lo mejor es sobreexcitabilidad sensorial, y no soporta mucho el ruido. Pero resulta que el peque tiene sobreestabilidad psicomotriz y él todo el tiempo está corriendo y haciendo ruido y gritando y habla, cuando habla con gritos porque se entusiasma y justamente se excita cuando está hablando de algo que le interesa. Y entonces, o sea, mamá está así como que, Dios mío, bájale 2 decibeles, por favor. Entonces, sí, esa parte tiene que venir justamente del autoconocimiento. El autoconocimiento y la comunicación con los peques, porque también es cierto que en muchas ocasiones, y eso pasa igual con hombres y con mujeres, y a veces pasa más con los hombres, porque aquí si vamos a un tema que tiene que ver más con ellos, en el tema emocional, de que no digas lo que pasa, no Ujú. digas lo que sientes, guárdatelo, gestiónalo tú, haz lo que tengas que hacer, pero no tienes por qué decirle a los demás, ¿no? Mejor así, bajo perfil. Y cuando tenemos un hijo,
pensamos, pues, ni modo que yo le diga que me siento mal, porque pues no, yo soy mamá, o sea, ¿cómo le voy a decir que me siento mal? Y no es así. Lo que sucede es que estamos creando una falsa imagen de quienes realmente somos. ¿Cómo nos van a conocer nuestros peques si no les mostramos quiénes somos? Y no pasa nada si llegamos con mi peque, con nuestro peque y le decimos, oye, ¿sabes qué? Estoy súper abrumada porque me pasó esto y esto en la calle. Porque a lo mejor en el trabajo, a lo mejor cuando estaba yo manejando, a lo mejor cuando fui a visitar a alguien, a lo mejor, no sé, en cualquier situación puede pasar algo. Pero ¿qué crees? Que yo me siento así y siento, o sea, me sentí triste o me sentí enojada por esto, o me sentí abrumada por esto. ¿Tú qué crees que yo podía haber hecho? ¿Tienes alguna idea de qué podía haber hecho para sentirme mejor? Y entonces ahí, ¿cuál es el mensaje para los peques? Uno, la importancia que tienen para nosotros porque le estamos platicando un problema real que nosotros estamos sintiendo. Y el peque se siente importante. Ah, mamá me viene a platicar sus problemas. Luego, que el peque puede ver el tema emocional y el tema de la gestión, una gestión propia, a lo mejor desde otro ángulo, porque ya no es, Ujú. a ver, tú tienes que hacer esto y tú tienes que adquirir la herramienta y tú respira y tú haz, no, sino, lo estoy viendo desde afuera porque le está pasando a mamá. Ok, entonces ahora la veo de una manera diferente y veo la emoción de una manera diferente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que se abre un canal de comunicación muy importante, porque tenemos la confianza de ir con nuestro peque a decirle, sabes que me siento mal, y al mismo tiempo él en reciprocidad va a aprender cómo hablar con nosotros de lo que él siente. Entonces, aunque yo no sienta lo mismo que el peque, aunque yo no sé igual que él, porque bueno, dentro de las neurodiversidades, pues también hay diversidades. Ujú. Entonces, eso significa que a lo mejor los dos tienen TDAH, a lo mejor los dos tienen TEA, a lo mejor los dos tienen altas capacidades, pero cada quien con su personalidad distinta y con su manifestación distinta. Entonces, a lo mejor yo no siento exactamente lo mismo que mi peque, pero me estoy comunicando con él para que sepa cómo me siento yo y él se está comunicando conmigo para que yo sepa cómo se siente él. ¿Y qué es lo que vamos a poner en práctica aquí? La empatía. ¿Qué vamos a poner en práctica? La solidaridad, la tolerancia. Sí, es cierto, a mí me cuesta gestionar esto, pero estoy entendiendo ahora cómo se está sintiendo él y lo que voy a hacer es ser tolerante y le voy a enseñar a él a ser tolerante conmigo, porque también va a haber momentos en que mamá le va a tener que decir, mi vida, guarda silencio, por favor, Ujú. porque ya me dolió mi cabeza. ¿Y eso es malo? No. ¿Nos vamos a sentir culpables? No. ¿Nos vamos a reprimir con tal de que el niño no se sienta mal? No, porque el niño también tiene que aprender que mamá es un ser humano, Me no encanta. es un robot. Mamá también siente y mamá también tiene cosas y mamá también pasa por experiencias desagradables. Y Y tenemos entonces, derecho a sentirnos así. exactamente. Sí. Entonces, ahí cuando tú dices eso de que conecta y demás, pues sí, a lo mejor soy muy bonito, pero lo que realmente se necesita aquí es que haya conocimiento mutuo que se consigue a través de la comunicación y ya una vez establecido ese es un vínculo, la comunicación, entonces sí, poner en práctica los valores, tolerancia, la comprensión, la empatía, y nos vamos conociendo nosotros, vamos conociendo al de junto y vamos funcionando en esos valores precisamente. Pero sin la presión de que yo lo tengo que hacer como mamá, yo soy la que lo tengo. No, también tenemos que enseñarle a los peques a que lo hagan con nosotros. Claro, porque es una Es recíproco, relación, claro, exactamente. así Totalmente de es, acuerdo y te agradezco mucho que lo menciones porque me parece como súper importante que esta información se replique claro, y que podamos realmente entender que en una relación los dos tenemos derecho a sentirnos bien, ¿no? Y sí, exacto, ciertamente los peques van a tener ciertas necesidades y nos tocará a nosotras cubrir esas necesidades, ¿no? Pero eso no quiere decir que nuestras necesidades no sean reales y no así sean es, importantes. Y aquí yo sumaría también que busquemos comunidad para que podamos tener apoyos, ¿no? Que tengamos una comunidad sensible para que nos acompañe, para que podamos así es. delegar funciones también, ¿no? Sí, Me eso es muy parece, importante ajá. porque es justamente de ahí viene otro tema que es indispensable
que es el autoapapacho, porque tenemos que cuidarnos y nos tenemos que cuidar por nosotras primero, por nuestra calidad de vida. Y sí, cuando tenemos comunidad y cuando tenemos un grupo de apoyo y a lo mejor dentro, por ejemplo, dentro de las personas que hacemos homeschooling, puede haber comunidades en las que se organizan los papás para que cada fin de semana se vayan a jugar a la casa de alguien, los Ujú. niños. Todos están haciendo homeschooling durante la semana, pero el viernes, sábado en la tarde se van todos a la casa de alguien y entonces el resto de los papás tienen horas libres. ¿Qué pasa ahí? Pues me voy al cine con mi pareja, me voy a hacerme las uñas, me voy al spa, me siento a leer un libro, me pongo a pintar, bajo las revoluciones, me relajo, me consiento. Eso también es muy importante y esto es otra cosa que tampoco estamos acostumbradas a hacer por cuestiones culturales. No, tú no puedes bajar la guardia, tú tienes que estar siempre ahí, tú tienes que estar atenta y te sientas como te sientas, no importa. Y no, la verdad es que no. Entonces sí, ese tema de la tribu, de la comunidad, es básico para poder, incluso si estamos lejos, porque bueno, ahora con el tema de la pandemia, pues se abrió mucho el tema de la parte de la De las comunicación tribus a virtuales, distancia, ajá. exacto, y entonces, pues a lo mejor no te puedo ir a dejar a mi hijo, pero escuchar lo que pasa contigo y cómo lo resolviste, escuchar la experiencia de la otra y a lo mejor yo tengo una palabra de aliento y a lo mejor yo doy mi experiencia y alguien me dice, oye, no te preocupes, es que esto así, ah, perfecto. Eso emocionalmente es un oasis. Entonces, es muy importante esto que dices. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Y muchas gracias por compartir, Nancy. Me encantó esto que nos dijiste. Me dio mucha curiosidad para seguir investigando más, para seguir buscando más información y espero que a todas las mamás de tribu les pueda servir, puedan llenarse como de esta experiencia tuya para que te busquen, por supuesto, para que puedan hacer su propio diagnóstico, que se puedan conocer, que puedan Claro, desmitificar un poco como esta idea negativa de las neurodiversidades y abrazar todo esto, ¿no? Todo esto claro. diferente para que podamos crecer también todas. Te agradezco Así mucho es. de nuevo. Por favor, si Muchas quieres dar gracias a tus ti. redes, Nancy, para que te puedan contactar. En Facebook pueden encontrarme con mi nombre completo, Nancy González Gea, y también está mi página que se llama Yada Educación. Si lo buscan así en Facebook, Yada Educación, les va a aparecer también ahí, ahí comparto algunas cosas y bueno, estoy a sus órdenes para lo que necesiten, sobre todo en el tema de las altas capacidades, que realmente es mi especialización, la doble excepcionalidad. Y pues si en algo puedo servirles, si en algo puedo apoyarles, también con mucho gusto. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un abrazote. Gracias, igualmente, bye.